En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos esté con ustedes. Hermanas y hermanos, dispongamos nuestro corazón para celebrar estos sagrados misterios, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone Él nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Extiende, Señor Jesucristo, tu poder y ven a salvarnos, para que merezcamos que con tu protección nos libres y nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Tú que vives y reinas con el Padre, la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Acojamos con humildad ahora la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. No falta poco, muy poco tiempo, para que el Líbano se vuelva un vergel y el vergel parezca un bosque. Aquel día los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán, libres de tinieblas y oscuridad. Los humildes se alegrarán más y más en el Señor, y los más indigentes se regocijarán en el Santo de Israel. Porque se acabarán los tiranos, desaparecerá el insolente, y serán extirpados los que acechan para hacer el mal, los que con una palabra hacen condenar a un hombre, los que tienden trampas al que actúa en un juicio, y porque sí nomás perjudican al justo. Por eso así habla el Señor, el Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham. En adelante, Jacob no se avergonzará ni se pondrá pálido su rostro, porque al ver lo que hago en medio de él, proclamarán que mi nombre es santo, proclamarán santo al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los espíritus extraviados llegarán a entender y los recalcitrantes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor
en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dos ciegos siguieron a Jesús gritando: «Ten piedad de nosotros, Hijo de David». Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? Ellos le respondieron: sí, Señor. Jesús les tocó los ojos diciendo: que suceda como ustedes han creído. Y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó: cuidado, que nadie lo sepa. Pero ellos apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento. Mis hermanas y hermanos en el Señor, hoy primer viernes de mes, estamos celebrando, continuamos pues con el tiempo litúrgico del Adviento y lo hacemos desde esta doble preparación que hemos venido hablando en estos días, con nuestro espíritu dispuesto precisamente para celebrar la segunda venida en gloria y majestad de Jesucristo el Señor al final de la historia, y también, por cierto, la preparación para conmemorar la natividad de nuestro Señor Jesucristo, su primera venida, su nacimiento según la carne, es decir, según nuestra condición humana, en pobreza, en sencillez y en humildad. Y hoy día la palabra de Dios nos invita precisamente a poner nuestra mirada en aquel que es la luz del mundo, en aquel que es capaz de disipar las tinieblas del mundo, las tinieblas del error, de la confusión, del dolor y del pecado. De esto precisamente se nos habla tanto en el Evangelio como en la primera lectura. En la lectura del profeta Isaías se nos dice: por eso, así habla el Señor, el Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham. En adelante, Jacob no se avergonzará, ni se pondrá pálido su rostro. Y se nos dice también: aquel día los sordos oirán la palabra del libro, y los ojos de los ciegos verán. Precisamente esto es lo que ocurre en el encuentro de estos ciegos con Jesucristo el Señor. Ellos suplican a Jesús, suplican piedad, suplican misericordia, y precisamente le gritan: ten piedad de nosotros, Hijo de David. Reconocen en Jesucristo precisamente a aquel que pertenece al linaje davídico, es decir, al Mesías, y reconocen por lo tanto en Cristo Jesús a aquel que ha venido a liberar, a aquel que ha venido a sanar y a restaurar, a aquel que ha venido a levantar. Y es desde allí, por lo tanto, desde la experiencia del dolor, desde la experiencia de la oscuridad, desde el dolor de las tinieblas que experimentaban estos ciegos, que suplican piedad,
a Jesucristo el Señor y tienen toda su confianza puesta en Él, puesto que saben que Él los puede sanar. Él los puede liberar del impedimento que les permite ver. Pero se produce aquí un momento bien curioso. Jesucristo les pregunta, ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? Es decir, ¿cómo está vuestra fe? ¿Creen verdaderamente en mí? ¿Creen que puedo hacer algo por ustedes? Ellos responden, sí, Señor. Este Señor es muy importante, este título del griego Kyrios, reconocen precisamente el poder de Jesucristo, el Señor, y su condición. Este poder que le viene precisamente por su condición de Hijo de Dios, por su condición de ser el ungido, el Mesías, el Cristo. Y por lo tanto, Jesucristo actúa en consecuencia con la fe de ellos. No accede simplemente a lo que ellos le piden, sino que Jesucristo obra y realiza de acuerdo a como ellos creen que suceda, les dice, como ustedes han creído, como ustedes han creído. Y la fe de estos dos era tan grande que precisamente sucedió aquello que deseaban, ocurrió aquello que anhelaban con todo el corazón. Sus ojos se abrieron y pudieron contemplar nuevamente la luz, a aquel que es la luz del mundo. Y pudieron salir, por lo tanto, de la experiencia de las tinieblas y de la limitación propia de no poder ver. Y esto, hermanas y hermanos, ciertamente podemos aplicarlo a nuestro tiempo y a nosotros mismos. Quizás nosotros en tantas ocasiones hemos acudido al Señor pidiéndole que haga tal o cual cosa por nosotros, pero eso que pedimos nunca llegó. La pregunta es, ¿no nos convenía aquello que pedíamos o lo que pedíamos no lo hacíamos con fe? Jesucristo les dijo a estos ciegos que suceda como ustedes han creído. Si ellos no hubiesen creído verdadera y profundamente en el Señor, entonces no habrían podido llegar a ver. Ellos creyeron en Jesús. Por ello es importante que nos preguntemos, ¿nuestra fe en el Señor es sólida, es fuerte, es madura? ¿Y cómo ha andado nuestra fe especialmente en este tiempo de pandemia? Quizás la experiencia del dolor nos ha remecido, nos ha estremecido. Quizás incluso nos ha hecho perder el horizonte, nos ha hecho perder la esperanza. Y sin embargo seguimos clamando al cielo, diciéndole, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Hijo de David. Por ello es tan importante que hagamos crecer y madurar nuestra fe, pero no como un esfuerzo voluntarista, sino que ayudados siempre de la gracia de Dios, ciertamente partiendo de la disposición personal. Cada bautizado ha recibido el don de la fe en el sacramento del bautismo. Y si recuerdan bien, especialmente aquellos que han sido quizás bautizados ya más grandes o que han sido padrinos o que han bautizado a sus hijos, en el momento en que se les comunica precisamente desde el cirio pascual la luz de Cristo resucitado, se les entrega una velita y esa luz precisamente hace referencia al don de la fe, a la fe naciente en el bautizando. Y entonces se les pide a los padres y padrinos y se les invita a que eduquen en la fe a su hijo, a su ahijado. Y que esa fe, que esa luz aumente, no disminuya. Pero algo nos va ocurriendo en el camino de la vida.
en donde pareciera que cualquier viento de doctrina extraña o de cualquier situación difícil viene a extinguir fácilmente en nosotros y en los nuestros la luz de la fe. Entonces, las experiencias vitales se nos hacen más difíciles aún, precisamente porque nuestra fe no es consistente ni es tan madura como creíamos y por lo tanto nos vemos desprovistos de las herramientas necesarias para poder enfrentar los problemas de la vida en la perspectiva de Cristo. Por ello, hermanas y hermanos, es fundamental que los padres y padrinos que piden a la Iglesia de Dios el bautismo para sus hijos sepan que por medio de ese sacramento están también pidiendo la fe. Y esa fe necesariamente debe ir educándose y alimentándose en el tiempo por el ejemplo y el testimonio de los padres y padrinos. Por esa razón, hermanas y hermanos, quizás es que hay tantas personas, sobre todo adolescentes o jóvenes, que simplemente no han querido seguir profundizando en la experiencia de vida cristiana precisamente por nuestra propia falta de testimonio. Porque no han logrado encontrar testimonios elocuentes o convincentes como para poder continuar su camino de vida cristiana. Porque en lugar de ver alimentada su fe por el ejemplo y la doctrina de sus padres y padrinos, más bien se vieron escandalizados y fueron perdiendo el sentido de la vida cristiana y veían que nada tenía sentido. Y por lo tanto simplemente se alejaron. En esto, hermanas y hermanos, ciertamente hay una corresponsabilidad en toda la Iglesia, en toda la cristiandad, en lo que ocurre hoy en día con jóvenes y adolescentes o incluso personas adultas que simplemente han visto con dolor perder su fe. Aquella fe que les daba tanto sentido en algún momento, en algún episodio de su vida, en algún punto de su historia, hoy día ya no existe. Para muchos esa fe ha muerto. La gran pregunta, por lo tanto, hermanas y hermanos, es ¿cómo está nuestra propia fe? ¿Y cómo estamos cultivando nosotros la fe en este tiempo de pandemia? Si lo estamos haciendo o no, o nos dejamos llevar simplemente por la vorágine propia de este tiempo, por la incertidumbre, por la desesperanza. Que suceda como ustedes han creído, les dijo Jesús a estos dos ciegos, y así también nos dirá a nosotros toda vez que le pidamos tal o cual cosa, que suceda como hemos creído. Si hemos creído en Él de forma profunda, esperemos entonces con gozo y alegría lo que pedimos. Pero si no lo hemos hecho de esta forma, no le hemos pedido con una fe verdaderamente profunda, fuerte, entonces, ¿qué podemos esperar de aquello que le pedimos al Señor? Hermanas y hermanos, en este tiempo de pandemia pareciera que andamos también como estos dos ciegos, en tinieblas, en medio de la confusión. En este tiempo de pandemia pareciera que por momentos hay rayos de luz, de fuerte luminosidad, pero por otros momentos pareciera que todo se vuelve a oscuras. Y se genera, por lo tanto, en nosotros la incertidumbre. ¿A dónde voy? ¿Por dónde camino? ¿Por dónde debo caminar seguro? Y es precisamente la fe, hermanas y hermanos, el faro que nos indica el camino. La fe es el faro que nos ilumina en la incertidumbre y nos da certidumbre, nos da certeza. La fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es precisamente la que nos renueva, la que nos reconforta y la que nos fortalece. La fe en el Dios uno y trino es precisamente
la que nos puede sostener en medio de esta pandemia. Cultivemos, pues, hermanas y hermanos, la fe recibida en el sacramento del bautismo. Alimentemos la fe. Alimentémosla con lo que sabemos, leyendo continuamente la palabra de Dios, escudriñando allí la voluntad de Dios para nosotros. Dejémonos iluminar por la palabra de Dios. Alimentemos, pues, nuestra fe con los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Alimentémonos del cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Recordémoslo bien: el que come mi carne y bebe mi sangre se permanece en mí y yo en él. Alimentemos, pues, nuestro espíritu, alimentemos, pues, nuestra fe, orando, clamando al cielo, orando unos por otros, acompañándonos mediante la plegaria. Este es el camino. No hay otro para el cristiano, el camino de la fe. Pidamos, pues, hermanas y hermanos, en este primer viernes de mes, al Sagrado Corazón de Jesús, que aumente nuestra fe, que nos renueve la esperanza y nos haga diligentes en la caridad, para que este tiempo de Adviento sea también para nosotros realmente un espacio para madurar la experiencia de fe, que sea verdaderamente un tiempo de vigilante espera desde la fe, para que así podamos ver con claridad la realidad que se nos presenta y podamos resolver cada situación y cada problema a la luz de la fe que hemos recibido. Que así sea. Amén. Hagamos oración. Oremos al Señor y pidámosle que nos muestre su rostro y salve a toda la familia humana. Por la Santa Iglesia de Dios, para que espere siempre al Señor y sea para el mundo signo de una esperanza alegre, roguemos al Señor. Por toda la humanidad, para que llegue a creer en Cristo y descubra en Él la manifestación definitiva del amor de Dios al mundo, roguemos al Señor. Por todos los que viven tristes, para que la venida de Cristo sea comienzo de gozo y de esperanza, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que en las pruebas de la vida sepamos ver a Dios presente y Salvador, roguemos al Señor. Por la paz y el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos, Antonio Cañas, Jaime Díaz, Fray Bernardo Jaramillo, Alfredo León, Eugenia Espejo, hermana Clara Elgueta, Mario Ríos, Arturo Galvez, María Carrasco, Leopoldo Castro, Nelly Merino, recientemente fallecida. Por ellos y todos los difuntos, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos enfermos, José Ramón Busta, Eloísa Delgado, Carmen Ramírez, Alejandro Campos, Ramón Huechatureo, Jorge Neris, Nicolás Haint, Benjamín Claro, Carmen Torres, Nicolás Rojas, Sebastián Lennon y sus padres, Wilfredo Sepúlveda, Pablo Yarzo, Mirna y su nieto Pablo, Héctor Pradenas, Teresa Robles, Ramón Anacona, Manuel Holguín, Emma Vargas, Queno, Zeina Alarcón, Luisa Moya, hermana Blanca Rodríguez, Sor Paola Pelgrín, Padre Victorino Martínez, Padre Manuel Vera, Padre Boldi Morales, Padre Benjamín Santa Cruz, Padre Miguel Ángel López, Padre Abel Pérez, Jorge Galvez, Amanda Rogers, Francisca Cruz, Alberto Riegada, Eliana Bustamante, Mireya Solís, Rolando Becerra, Roberto Inaya de Silva, Lorena Poblete, Javier Orellana, Erika Orellana, Pamela Figueroa, Juan Torres, Juana Espinosa, Eduardo Martínez, Susana Espinosa,
hermana Iris Villamán, César Gutiérrez, María Cristina Arias, Gabriel San Martín, Luisa Cid, Rubén Álvarez, Gabriela Poveda, Juan Araneda, María Ortiz, Bastián Murillo, Nicolás González, Lautaro Correa, Marcia Zamorano, Paulo Campos, Eduardo Villagrán, Eliana Mesa, René Hernández, Fuad Asbun, Edgar Rabanal, Montserrat Gavilán, María Álvarez, familia Cid Garrido, familia Álvarez Payaleve y familia Álvarez Poveda, por ellos y todos los enfermos, para que el Señor los visite, los anime y los fortalezca, roguemos al Señor. Y por nosotros mismos, para que el Señor aumente nuestra fe, roguemos al Señor. Señor, cuyo reino está ya en medio de nosotros, escucha nuestras oraciones y haz que sepamos descubrirte y esperarte en todos los acontecimientos de la vida, por Cristo nuestro Señor. Y junto al pan y el vino ofrezcamos ahora nuestra propia vida, obras, trabajos y sacrificios. Tomen asiento. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos méritos en que apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Fernando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su casto esposo, los apóstoles, el Santo Padre Agustín y la Santa Madre Mónica, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hagamos ahora un signo de comunión fraterna, la paz del Señor. Quita el pecado
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. En este momento de acción de gracias, agradezcamos al Señor por todo el bien que nos ha hecho. Démosle gracias especialmente por el don de la fe que nos ha regalado. Digamos juntos, gracias Señor. Oremos, saciados con el alimento que nutre nuestro espíritu. Te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz.
y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, hogares, enfermos y comunidades, y permanezca para siempre. Y nos quedamos con la paz, el gozo y la esperanza que nos da el Señor. Oración final del mes de María. Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena Madre, nosotros venimos a ofrecerte con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones, deseosos de agradarte, y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio. Dígnate presentarnos a tu divino Hijo, que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud, que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error, que vuelvan hacia Él y cambien tantos corazones rebeldes, cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo, que convierta a los enemigos de su iglesia y que, en fin, encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad, que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza para el porvenir. Amén. Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, Ave María Purísima, Santo Padre Agustín, Santa Madre Mónica, todos los santos y beatos de nuestra orden, que tengan todos un hermoso y bendecido día en familia. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, que Madre nuestra es. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María, con flores a María, flores a María, que Madre nuestra es.